Bien, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es, a partes iguales, fascinante y brutal. Es una visión profética del futuro de una civilización entera, todo contenido en un solo capítulo. La fuente es el capítulo 12 del primer libro de Nefi, que forma parte de un texto religioso. Y lo que tenemos aquí es una especie de crónica acelerada, ¿no? El nacimiento, la gloria, la paz y la aniquilación total de un pueblo. Exacto. Y para entenderlo bien, pues hay que tener claro el marco. Esto no surge de la nada. Es una visión que se le da a un profeta, Nefi, para que pueda comprender una revelación aún más grande que tuvo su padre, Ley. Lo más potente es su estructura. Es, como dices, un viaje en el tiempo. Nefi está viendo en primera persona los siglos de historia que le esperan a su descendencia, los nefitas, y a la de sus hermanos, los lamanitas. Es una hoja de ruta del destino. Una hoja de ruta con un final bastante oscuro, por lo que veo. Nuestra misión entonces no es solo contar lo que pasa, sino intentar desmenuzar el porqué. La visión parece plantear una pregunta central. ¿El colapso de una civilización es un destino inevitable, una especie de ciclo del que no se puede escapar? ¿O por el contrario, es una advertencia, una alerta sobre las decisiones que se toman en el camino? Vamos a ver si podemos encontrar algunas pistas. La visión arranca y casi sin preámbulos nos golpea con la realidad. Nefi ve a su gente y a la de sus hermanos multiplicándose hasta ser una gran multitud. Suena bien, ¿no? El comienzo de una gran historia. Pero inmediatamente la imagen se tiñe de rojo. El texto habla de guerras y grandes matanzas. O sea, no hay un periodo de paz inicial, no hay una edad de oro al principio. Arranca directamente en el conflicto. Y ese es un detalle fundamental. Establece el tono para toda la relación entre estos dos grupos. El conflicto no es algo que surge más tarde, por una disputa de tierras o de poder. Parece ser su estado natural desde el principio, pero lo que me parece más revelador es la consecuencia que el texto atribuye a estas guerras. No es solo la destrucción física. La fuente dice que ambos pueblos se debilitarían en la incredulidad. A ver, detengámonos ahí porque es una idea muy potente. La guerra no solo mata gente, sino que mata la fe. ¿Cómo hay que entender eso? Se refiere a que la gente se vuelve cínica, a que, en medio de tanta violencia, es imposible ver un plan divino o un propósito superior en nada. Yo creo que va por ahí. Pensemos en el efecto corrosivo de un conflicto prolongado en cualquier sociedad. Erosiona la confianza, no solo en los líderes o en el enemigo, sino en las propias estructuras de significado. Los valores se relativizan, la vida se vuelve barata, y las grandes preguntas sobre el propósito y la moralidad quedan, ahogadas por la necesidad de sobrevivir. La incredulidad aquí no es necesariamente un ateísmo filosófico, sino un agotamiento espiritual. Es el encogimiento de hombros colectivo de una sociedad que ha visto demasiado. Claro, es el nada importa a escala masiva. Y lo más interesante es que afecta a ambos bandos. No es que los buenos mantengan su fe mientras los malos la pierden. La guerra, como una especie de ácido, los disuelve a todos por igual. Así que este estado de incredulidad y conflicto perpetuo es el punto de partida, el telón de fondo sobre el que se va a proyectar el resto de la visión. Precisamente. Y es crucial entenderlo así, porque si no, lo que viene después no tiene el mismo impacto. No estamos hablando de un pueblo inocente que sufre una tragedia. Estamos hablando de una civilización ya herida y espiritualmente agotada, que está a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. El conflicto no es solo un evento, se ha convertido en su identidad. Y justo cuando parece que todo es oscuridad, la visión da un giro de 180 grados. Es un cambio de escena tan abrupto que casi te da un latigazo. Nefi es transportado a un evento futuro de una magnitud cósmica, la visita del Salvador a su continente. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Su llegada no es un pacífico descenso desde los cielos, está precedida por un apocalipsis. El texto es muy gráfico, habla de terremotos, tormentas, fuego devorador, y ciudades enteras que son hundidas, sepultadas o quemadas. Es una escena de una violencia natural brutal. Es una purga. La forma en que está enmarcado sugiere una especie de limpieza cataclísmica. Es como si la tierra misma se convulsionara para erradicar la maldad que se había acumulado durante generaciones de guerra. Lo fascinante, desde un punto de vista narrativo, es que la fuente establece una conexión directa entre esta profecía y su cumplimiento,
que se cuenta con todo detalle en otra parte del libro, en Tres Nefi. Esto crea una coherencia interna muy fuerte. No es una visión aislada, es una pieza clave en un rompecabezas profético mucho más grande. La destrucción física se presenta como el preludio necesario para una reconstrucción espiritual. El contraste es increíble. Pasar del caos y la aniquilación a la calma de una manifestación divina. Después de esta limpieza, Nefi ve al Salvador apareciendo a los supervivientes en un lugar llamado Abundancia. Y una de las primeras cosas que suceden es que se elige a 12 discípulos para que ministren al pueblo. Se está fundando un nuevo orden social sobre las cenizas del anterior. Sí, y aquí hay un matiz lingüístico que es fácil pasar por alto, pero que cambia por completo la perspectiva. El texto dice que estos 12 juzgarán al pueblo. Con nuestra mentalidad del siglo XXI, oímos juzgar y pensamos en un juez con una toga y un martillo en un tribunal. Pero el material de origen nos aclara que en el contexto antiguo, esa palabra tenía un significado mucho más amplio. Juzgar implicaba gobernar, guiar, liderar. Era una función ejecutiva y espiritual integral, muy parecida a la de los jueces del Antiguo Testamento, como Sansón o Débora, que eran líderes militares y cívicos, no solo árbitros legales. O sea, no se trata de establecer un sistema judicial, sino de crear un nuevo gobierno, una nueva forma de liderazgo. No son solo jueces, son una especie de consejo de sabios, padres fundadores de esta nueva era postapocalíptica. Eso lo cambia todo. La visión está sugiriendo que esta es la solución definitiva al ciclo de violencia y conflicto que vimos al principio. Un gobierno teocrático directo es la respuesta. ¿Esa es la implicación? Sí. Se establece un nuevo orden social y espiritual, directamente instruido por una figura divina. Se eliminan las viejas estructuras corruptas a través del cataclismo y se reemplazan por un liderazgo inspirado. Este momento es, sin duda, el punto más alto, el clímax absoluto de la historia de este pueblo según la visión. Todo lo anterior, las guerras, la incredulidad, la destrucción, parece haber sido un camino doloroso pero necesario para llegar a este instante de encuentro, de reinicio y de armonía. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente trágica y, para ser sincero, un poco deprimente. Después de este clímax, de este reinicio perfecto, la visión predice un periodo de paz y rectitud absolutas. Uno pensaría, lo lograron, este es el final feliz. Pero el texto es muy específico y cruel en este punto. Esa paz dura solo 3 generaciones. Para la 4ª generación todo se viene abajo. Es el clásico dicho, el abuelo crea la fortuna, el padre la mantiene y el nieto la despilfarra. Pero aplicado a la salvación de una civilización entera. Te obliga a hacerte la fuente es, ¿cómo es posible? ¿Cómo, después de presenciar el evento más milagroso imaginable, pueden perderlo todo en tan poco tiempo? Y la respuesta que da la visión es clave para entender todo el mensaje. La destrucción final no viene de una invasión externa, ni de una plaga, ni de otra catástrofe natural. La causa es interna. La semilla de su propia aniquilación estaba, pues, dentro de ellos. Exacto. Y el texto no se anda con rodeos. Lo atribuye directamente a la influencia de Satanás. Y aquí Nefi hace algo narrativamente brillante. Para describir esta nueva caída, recurre a los mismos símbolos que su padre Lehi usó en su propia visión. Habla de los vapores de tinieblas que ciegan a la gente y los desvían del camino. Y del famoso edificio grande y espacioso, que es la gran metáfora del orgullo, la vanidad y la sabiduría del mundo. Es como decir que las mismas tentaciones de siempre, el estatus, la riqueza, el poder, el querer ser más que el vecino, que habían sido purgadas, vuelven con más fuerza y finalmente ganan la batalla por el alma del pueblo. Este es el corazón del asunto. La fuente insiste en que la causa de la destrucción es la propia iniquidad del pueblo. Incluso lo pone en contraste con lo que le sucedió a la iglesia en Palestina en la época del Nuevo Testamento, que, según esta perspectiva, sufrió principalmente por persecución externa. Aquí no. Aquí la sociedad implosiona, se devora a sí misma desde adentro. Esto plantea una idea muy incómoda. Una sociedad puede ser increíblemente resistente a los enemigos externos, pero es terriblemente vulnerable a sus propios vicios internos. Pero, a ver, ¿podemos realmente reducirlo todo a una sola palabra? ¿Orgullo? ¿Suena un poco a simplificación?
¿O es que el texto usa orgullo como un término paraguas para describir fenómenos sociales mucho más complejos que inevitablemente surgen con la prosperidad? Me refiero a la desigualdad económica, la formación de clases sociales, la competencia por los recursos. Es una pregunta excelente y creo que tu intuición es la correcta. Orgullo aquí probablemente no se refiere solo a la arrogancia individual. Es más probable que describa la pérdida de la cohesión social y el propósito común que los unió después del cataclismo. Cuando la prosperidad reemplaza la supervivencia como el principal motor de una sociedad, surgen nuevas divisiones. La gente empieza a compararse, a acumular, a proteger lo suyo. El nosotros, que se forjó en la adversidad, se fragmenta en innumerables yo. El edificio grande y espacioso es precisamente eso, el símbolo de una sociedad donde todos miran hacia arriba, compitiendo por la mejor ventana, en lugar de mirarse a los lados para ayudarse mutuamente. Y el final es demoledor. No hay redención, no hay un segundo acto. Nefi simplemente observa cómo la descendencia de sus hermanos, los lamanitas, que representan esa fuerza externa pero también el conflicto original, finalmente los superan y los aniquilan por completo. Para ese momento, los nefitas ya son descritos como un pueblo apóstata. Es el cierre definitivo y sangriento de un ciclo civilizatorio. Es un final sombrío, pero es la conclusión lógica de la premisa de la visión. La apostasía, la pérdida de fe, el abrazo del orgullo mundano, todo eso los debilitó espiritualmente hasta tal punto que ya no pudieron sostenerse como sociedad. La destrucción final a manos de sus rivales históricos es simplemente el golpe de gracia a una civilización que ya se había suicidado espiritualmente. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo que tenemos, hemos recorrido una historia de siglos en pocos minutos. Un pueblo nace en conflicto, es purgado y redimido por una intervención divina, vive una breve edad de oro y luego se autodestruye por el éxito. Es la historia del auge y caída de Roma o de cualquier otro imperio, ¿no? Contada en forma de parábola religiosa. Yo creo que el tema central es la extrema fragilidad de la virtud de una sociedad. La visión es casi pesimista en este aspecto. Sugiere que ni siquiera la prueba más irrefutable de la existencia divina es una vacuna permanente contra la decadencia humana. Subraya cómo la prosperidad, irónicamente, puede ser más peligrosa para la salud espiritual de una sociedad que la propia adversidad. Parece que olvidamos muy rápido. Las lecciones aprendidas en la catástrofe se desvanecen con la comodidad de un par de generaciones pacíficas. El orgullo en este contexto no es más que el olvido colectivo. Ese concepto del orgullo como olvido es muy potente. Se olvidan de dónde vienen y de lo que costó llegar a la paz. Y eso nos deja con una idea final para darle vueltas. El material que hemos analizado presenta un ciclo que parece casi una ley de la física social. La rectitud lleva a la prosperidad al orgullo y el orgullo a la destrucción. Y esto suscita una pregunta fundamental que va mucho más allá de este texto. ¿Cuál sería? ¿Son estos ciclos un patrón inevitable? ¿Una especie de destino trágico grabado en el ADN de las sociedades humanas? ¿O el propósito mismo de tener una visión como esta, de contar esta historia, es precisamente ofrecer una vía de escape? Es decir, ser conscientes del ciclo es la única manera de poder romperlo. Una pregunta que, creo, resuena con fuerza hoy en día al mirar nuestra propia historia y nuestro propio futuro.